Manuel Belgrano. Historia confidencial. Buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Historia Confidencial. Ustedes van a permitir una reflexión. Yo he admirado, muchos de ustedes también, muchísimo a Julio Cortázar, uno sin duda de nuestros máximos escritores. Últimamente se ha revelado que la verdadera causa de la muerte de Cortázar ha sido el SIDA. Para esto ha tenido que pasar tiempo, ¿no es cierto? Afortunadamente los prejuicios se han ido desbaratando y en este momento un enfermo de SIDA puede confesarlo y también, digamos, cuando alguien desgraciadamente fallece por esa causa, no hay ya prácticamente pudores de decirlo. ¿Está mal decir que Belgrano murió de sífilis? ¿O debemos seguir conservando esa imagen tan impoluta de Belgrano que la aleja de todos nosotros? De eso nos vamos a ocupar, de uno de nuestros próceres máximos, don Manuel Belgrano. Y ahora, como siempre, el informe de Felipe Piña. Manuel Belgrano, el primer economista argentino y uno de los intelectuales más lúcidos de la Revolución de Mayo, nació en Buenos Aires el 3 de junio de 1770. Estudió en el Colegio de San Carlos y luego en España, en las universidades de Valladolid y Salamanca. El joven Manuel llegó a Europa en plena Revolución Francesa y vivió intensamente el clima de ideas de la época. Por sus excelentes calificaciones en Salamanca, solicitó y obtuvo un permiso especial del Papa Pío VI para leer y retener todos a cualesquiera libros de autores condenados y aún herejes, de cualquier manera que estuvieran prohibidos, custodiando, sin embargo, que no pasen a manos de otros, exceptuando los pronósticos astrológicos que contienen supersticiones y los que ex profeso tratan de asuntos obscenos. Así Belgrano pudo tomar contacto con las ideas de Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Adam Smith y los fisiócratas como Quesnay y Filangieri. Se interesó particularmente por la fisiocracia, que ponía el acento en la tierra como fuente de riqueza, y por el liberalismo de Adam Smith, que había dicho allá por 1776 que la riqueza de las naciones estaba fundamentalmente en el trabajo de sus habitantes. Belgrano pensó que ambas teorías eran complementarias en un país con tanta riqueza natural por explotar. En 1794 regresó a Buenos Aires con el título de abogado y con el nombramiento de primer secretario del consulado, otorgado por el rey Carlos IV. El consulado era un organismo colonial dedicado a fomentar y controlar las actividades económicas. Desde ese puesto, Belgrano se propuso poner en práctica sus ideas. Había tomado clara conciencia de la importancia de fomentar la educación y capacitar a la gente para que aprendiera oficios y pudiera aplicarlos en beneficio del país. Pero las ideas innovadoras de Belgrano quedaban en la teoría por la firme oposición a llevarlas a la práctica del resto de los miembros del consulado. Decía Belgrano: no puedo decir bastante mi sorpresa cuando conocí a los hombres nombrados por el rey para el consulado. Todos eran comerciantes españoles, exceptuando uno que otro. Nada sabían más que su comercio monopolista, a saber, comprar por 4 para vender con toda seguridad a 8. Mi ánimo se abatió y conocí que nada se haría en favor de las provincias por unos hombres que por sus intereses particulares posponían el del común. Por esos primeros meses del año 10, ya eran frecuentes las reuniones secretas en la jabonería de don Hipólito Vieites. Allí estaban Belgrano y su primo, Juan José Castelli, Mariano Moreno, Cornelio Saavedra, Domingo French y Antonio Beruti, entre otros. Al conocerse la noticia de la caída de la Junta de Sevilla, último bastión de la resistencia española frente a Napoleón, el grupo designó a Belgrano y a Saavedra para entrevistarse con el alcalde Lezica, para solicitarle la convocatoria a un cabildo abierto que se concretó el 22 de mayo. Allí se inició el debate sobre el futuro de la colonia.
Pero el virrey Cisneros intentó una maniobra formando el 24 una junta que lo tenía como presidente. Belgrano abandonó su habitual compostura y declaró ante el cabildo: juro a mi patria y a mis compañeros que si a las 3 de la tarde del día de mañana el virrey no ha renunciado, lo arrojaremos por las ventanas de la fortaleza. No hizo falta. Cisneros renunció el 25 y quedó formada la primera junta de gobierno, dirigida y compuesta mayoritariamente por criollos, con el propio Belgrano como vocal. Uno puede imaginarse que mal se habrá sentido Belgrano al volver a la patria y encontrarse con esta gente, con estas ideas innovadoras con las que él venía, aprendidas en Europa, en aquella Europa en pleno fervor revolucionario, y tratar de aplicarlas aquí y darse cuenta que sus compañeros del consulado eran más bien un montón de contrabandistas y que hacían estos negocios turbios y que no estaban dispuestos, por supuesto, a aplicar ningún tipo de innovación en el Río de la Plata, funcionarios españoles con las prebendas, ¿no es cierto? De todas maneras, lo interesante es que Belgrano insiste con sus ideas en sus famosos informes anuales al consulado, donde hay realmente páginas económicas brillantes y muy innovadoras para la época, tarea que continuará luego con el primer periódico fundado en la Argentina, del que participa, que es el Telégrafo Mercantil, un periódico bastante particular, al que no le faltaba también segmentos de humor, y que justamente por estos humores un poco a veces procaces, como se decía en la época, el virrey iba a encontrar la excusa para clausurarlo, pero en realidad había otra cosa, es decir, las ideas que se estaban transmitiendo a partir de ese periódico. Cuando Manuel Belgrano fue hacia las provincias del norte para hacerse cargo del ejército, contrajo también allí las fiebres tercianas o paludismo, como se diría hoy. Son unas fiebres que lo atacaban por las tardes. Aparentemente por las noches se sentía bien porque allí en Tucumán tuvo una hija con Dolores Helguero, que se llamó Manuela Mónica Belgrano. Y también tenía otras enfermedades, tenía una fístula ocular y cirrosis, entre otros males que él sufrió en esa actividad de abogado, de economista, de pensador y de improvisado general. Es interesante que lo digas porque parecería que en nuestra historia niega el hecho de que nuestros próceres se enfermaban, ¿no es cierto? Creo que fue muy interesante lo que contó Felipe cuando habló de la filmación de Torre Nilsson sobre San Martín, aquella decisión de Onganía de que San Martín no vomitaba, o sea que realmente había que suprimir esa imagen del vómito de San Martín. Y los dos tenían hemorroides, San Martín. Claro, hay intercambio de... Hay una carta de Belgrano que, le escribe, consejos, ¿no? que le escribe a San Martín y le dice que él se cura las hemorroides con unto, ¿no? Y le sugiere que haga lo mismo porque San Martín estaba también... O sea que eran como todos. Era un ser humano. Era como todos nosotros. No te pregunto cuáles son tus enfermedades, ni tampoco voy a confesar cuáles son las mías, pero eran como todos. Y a pesar de ser como vos y como yo, hicieron las cosas que... mejores. Claro, fíjate vos que Belgrano era, como bien lo señala Felipe en su informe, Belgrano era un intelectual y que yo creo que su principal sacrificio, su principal ofrenda a su patria fue la de asumir el rol de jefe de ejército, para el cual él siempre declaró que no estaba preparado, y que lo hicieron, curiosamente, los que señala bien Felipe, que fueron los dos primos, que prácticamente fueron los ideólogos, que fueron los dos primeros que parten al frente de ejércitos, siendo abogados. Y eso es lo que explica por qué Inglaterra envía luego a George Canning con los jefes reclutados en Europa para conducir los ejércitos, entre ellos San Martín, Alvear, Zapiola. Que son militares profesionales. Que son militares profesionales, fogueados en las guerras napoleónicas, en las guerras europeas. Y bueno, ahí es donde realmente cambia un poco la suerte. Y fíjate vos que es justamente San Martín quien releva a Belgrano del Ejército del Norte, ¿no? Pero hablando justamente de esta parte del Belgrano intelectual, del Belgrano que tradujo los fisiócratas franceses, ¿no es cierto?, que eran los economistas de moda en aquel momento, casi como los, ¿no es cierto?, los Chicago, ¿no?, casi con las teorías de Chicago. Vamos a ver una frase de Belgrano que tiene que ver con esta parte de un hombre consagrado al saber y al estudio, ¿no? Belgrano dio impulso a la lectura a partir de la fundación de la Biblioteca Pública por Mariano Moreno en 1810.
Allí podían consultarse libros de la Ilustración y de la Revolución Francesa, de Voltaire, Montesquieu y Rousseau. En 1826, la biblioteca contaba con 17.299 volúmenes y fue visitada por 3.284 lectores. Historia confidencial. Manuel Belgrano. El Congreso está debatiendo la forma de gobierno de las provincias y desde la reunión secreta del 6 de julio de 1816, en que Manuel Belgrano recomendó una monarquía temperada con la dinastía de los Incas, la idea va creciendo con independencia de la voluntad popular. José Ignacio, qué honor tenerlo a Gregorio Weinberg con nosotros, ¿no? Pensador de tanto prestigio. Y acaba de salir nada menos que su epistolario belgraniano, que es la recopilación prácticamente de casi todas las cartas que escribió. Así es. Bueno, recién escuchábamos ahí o veíamos en ese diario unas ideas de Belgrano en su momento en relación al Congreso, ¿no es cierto?, del 16. ¿Qué pensás de las ideas de Belgrano y de la actualidad de las ideas de Belgrano? Creo que las ideas de Belgrano tienen actualidad y tienen vigencia, pero para eso tendríamos quizás que retroceder un poco. Con el régimen colonial, el régimen dependiente, es decir, con el absolutismo, las ideas económicas vigentes son las ideas del mercantilismo, para el cual la riqueza es equivalente a oro, plata o indios a explotar. Nosotros no teníamos ni oro, ni plata, ni indios a explotar, por lo tanto estábamos bastante marginados. Belgrano, como se señaló anteriormente, estuvo en contacto con las ideas más avanzadas en materia de economía, prácticamente con las ideas de Quesnay. Claro. ¿A quién tradujo? Fisiócrata, ¿no? Un fisiócrata. Los fisiócratas sostenían que la riqueza fundamental procedía de la tierra. Es decir, la tierra significa agricultura, ganadería, una nueva idea de trabajo, una nueva idea del papel de la mujer y una nueva idea de la educación. A mi juicio, Belgrano es el hombre que le da sentido al país, porque se da cuenta que le da sentido al país. Yo insistiría en esta frase, porque de otra manera, dentro de las categorías con las cuales se estaba juzgando, no tenía mucho sentido este país. En cambio, al otorgarle valor a la tierra, al trabajo, a la agricultura, a la educación, le otorga sentido al país. Yo creo que ese es su aporte fundamental. Gregorio, y un siglo después, los dos países agrícolas, Argentina y Venezuela, que eran los más pobres, diríamos, los territorios más pobres en el régimen colonial, pasaron a ser los más ricos del continente. Exactamente. ¿No? Yo creo que el otro mérito fundamental de Belgrano, a mi juicio, es que tenía un proyecto de país y tiene una idea de qué es riqueza. Esto que puede parecer un poco abstracto, no lo es tanto. Es decir, para él la riqueza, aplicando las ideas fisiocráticas, la riqueza está producida por la tierra. Nosotros hoy nos hemos preguntado en qué consiste la riqueza. La riqueza hoy, entiendo yo, es el conocimiento. Hemos apuntalado nosotros ese sector del conocimiento. Tenía una gran preocupación por la agricultura, desde el consulado, desde sus memorias, de los concursos que él propició, por ejemplo, para premiar mejoras en los cultivos, incorporación de nuevos cultivos, faros, caminos. ¿Es cierto que la representación de los hacendados en realidad fue una obra de Belgrano, firmada por Moreno, porque Belgrano no podía hacerlo por el cargo oficial que tenía? Bueno, eso es un tema que todavía se sigue. Pero ¿lo pensás que es posible? Es posible. Yo creo que lo fundamental es que él entiende qué es riqueza. Si nosotros pensásemos hoy qué es riqueza, aplicando un poco esas categorías de Belgrano, nos preguntaríamos si el conocimiento es la riqueza del presente. Estamos apuntalando al INTA, al INTI, al CONICET, como corresponde a los generadores del verdadero conocimiento que el país necesita para zafar de la vieja estructura económica.
Y Belgrano vinculaba la riqueza con la libertad, ¿no? Él decía que un país endeudado, un país pobre, no era un país libre, ¿no? Por supuesto. Eso tiene mucha relación también con un país endeudado. Él era un propugnador de la libertad de comercio, ¿no? En su momento, ¿no? De romper que era médico y creía que todo fuese natural, que no hubiese impedimentos, barreras, que rompiese obstáculos. la exclusividad del comercio con España, ¿no? Pese a que el padre de Belgrano, como se dijo en el informe, había sido un italiano, comerciante vinculado al monopolismo y al monopolio, y también se decía que al contrabando, ¿no? Porque el padre fue acusado de ser cómplice de la quiebra de un administrador de aduanas. El padre fue vista de aduana, y cuando fue preso el administrador de aduanas, el padre de Belgrano también estuvo preso, ¿no? Y le confiscaron todos los bienes. Pero en esa época la riqueza estaba muy asociada, ¿no? A cierta ilegalidad, ¿no? Buenos Aires siempre fue un puerto muy clandestino, digamos, ¿no? Posiblemente de ahí le nació la idea de la libertad a Belgrano, ¿no? La libertad de comercio y la libertad política, ¿no? Pensemos que el absolutismo hizo que nosotros, que tenemos un litoral marítimo y fluvial tan amplio, no pudiésemos comerciar a través del puerto. Tuviésemos que comerciar por vía terrestre, a través de lo que se llamó las aduanas secas, y transporte con mula, pudiendo haberlo hecho del otro lado. Voy a hacer una pregunta que me parece fundamental. ¿Vos estás de acuerdo que a Belgrano se lo recuerde con una estatua ecuestre, con una espada en la mano? Me gustaría, la estatua ecuestre corresponde a los grandes triunfos y su coraje militar y su coraje individual. Que tampoco fueron tantos los triunfos, ¿no? Pero digamos, bueno, fueron decisivos. Fueron decisivos los triunfos. Yo creo que tendría que ser representado como un intelectual. Como un intelectual. El hombre que pensó el país. Y lo pensó en todas sus dimensiones. ¿Quiénes fueron los ideólogos de la Revolución de Mayo? Belgrano, Moreno, Castelli. Moreno después, ¿no? Sí. Moreno un poco después, ¿no? Belgrano, Castelli, sí. Moreno. Así es. Él tenía... nace de la crítica de la situación imperante, nace de la crítica al monopolio, a la falta de libertad, a los impedimentos del desarrollo, por ejemplo, de la agricultura. La estructura ganadera del país, ¿no es cierto?, impedía. Los mismos ganaderos se quejaban del avance de la agricultura, y en cambio para esta generación era indispensable liberar esa barrera, liberar esa frontera, es decir, ampliar la frontera, ampliar el país. Inclusive en uno de los escritos de Belgrano él señala que de 10 artículos de importación que hay en Buenos Aires, 9 vienen de contrabando, ¿no? Y él por eso intensifica la idea de que hay que liberalizar, ¿no? Introducir la libertad para crear riqueza. Además era un representante de los criollos, ¿no? Digamos, los criollos de alguna manera... de los intereses criollos. Claro, estaban impedidos de acceder a los cargos. Y lo interesante es que lo hace, y esto demuestra la nobleza, en realidad habiendo sido él prácticamente el único criollo que accede a un lugar reservado para los españoles. Así es. Porque es nada menos que secretario del consulado, un lugar donde inclusive él se hubiera podido enriquecer, porque era el lugar del control del comercio monopólico, ¿no? Sí. Gregorio... Por eso yo insisto en que, a pesar de que ocupaba un cargo en el consulado, no tuvo una visión oficialista, digamos, una visión crítica, y además ofreció alternativas al país. Algo interesante en la línea de lo que vos decís, antes de que nos vayamos al próximo informe, es que él crea, por ejemplo, la Escuela de Náutica, que era un acto bastante insubordinado en relación a la metrópoli, porque era como darle una independencia del comercio a una colonia como era nuestra. Tal es así que luego España cierra esa Escuela de Náutica, ¿no? Gregorio, muchísimas gracias. Muy honrados por tu presencia aquí. Y ahora, Felipe, por favor, la segunda parte de tu informe. Contra toda la lógica, la tarea de Belgrano en la revolución no será política ni económica. Se le encomiendan misiones militares, una tras otra, y ya no podrá volver a dedicarse a sus verdaderas pasiones, la economía y la educación. Su primera misión fue intentar extender la revolución al Paraguay, pero la campaña, aunque heroica, terminó en una derrota que implicó la pérdida de aquel territorio. El gobierno volvió a poner los ojos en él para reorganizar el ejército del norte, derrotado en Huaki, y hacia allá va Belgrano. En el camino, solicitó permiso al triunvirato
para que los soldados pudieran usar una divisa que los diferenciara de los españoles. Por decreto del 18 de febrero de 1812, se creaba la escarapela nacional de dos colores, blanco y azul celeste. Pocos días después, el 27 de febrero, Belgrano hizo formar a sus tropas frente a una bandera con los colores de la escarapela. El triunvirato, a través de su secretario, Bernardino Rivadavia, se opuso y le ordenó guardar esa bandera y seguir usando la española. Cuando Belgrano recibió la orden, contestó: «La desharé para que no haya ni memoria de ella. Si acaso me preguntan, responderé que se reserva para el día de una gran victoria, y como está muy lejos, todos la habrán olvidado». El triunvirato seguía manteniendo la máscara de Fernando VII, es decir, no quería tomar ninguna decisión que hiciera pensar a las potencias europeas que se pretendía declarar la independencia. Inglaterra, ahora aliada de España, había hecho saber al triunvirato, a través del embajador en Río, Lord Strangford, que no aprobaría por el momento ningún intento independentista en esta parte del continente. Todo parece indicar que la primera bandera tenía dos franjas verticales, una blanca y una celeste, como la del ejército de los Andes que usara San Martín en sus campañas libertadoras. En Buenos Aires y el litoral, a partir de 1813, la bandera cambia de forma y comienza a usarse una con tres franjas horizontales, celeste, blanca y celeste. Estos eran los colores de la Casa de Borbón, a la que pertenecía Fernando VII, y la adopción de estos colores parecía ser una demostración de fidelidad al rey cautivo. Finalmente Belgrano pudo hacerse cargo del ejército del norte, si se podía llamar ejército a ese grupo de hombres desarrapados, desarmados y mal alimentados. Pero Belgrano logró reorganizarlo, recomponer la relajada disciplina y, gracias a la colaboración de la población, proveerlo de lo indispensable como para lanzarse al ataque. Avanzó con su gente hasta Jujuy, pero recibió la orden de retroceder y dirigirse a Montevideo. En junio de 1812, ordenó a toda la población que abandonara sus propiedades y quemara sus cultivos para no dejarle nada al enemigo español que avanzaba desde el Alto Perú. Todo el pueblo jujeño acompañó a Belgrano hasta Tucumán. Al llegar allí, el pueblo tucumano le solicitó formalmente que se quedara para enfrentar a los realistas, que ellos estaban dispuestos a todo. Como premio por las victorias de Salta y Tucumán, Belgrano recibió de la Asamblea del año 13 un premio de 40.000 pesos. Pidió que ese dinero se aplique a la construcción de 4 escuelas públicas en distintos lugares del país, para las que incluso dicta un reglamento y programas de estudio. Lamentablemente, el dinero se esfumó no tan misteriosamente y las escuelas ubicadas en el territorio argentino nunca se construyeron. En enero de 1820, el general partió gravemente enfermo hacia su última misión: pacificar la provincia de Santa Fe. Pero a los pocos días debió abandonar la comandancia y marchar a Buenos Aires por motivos de salud. Sin dinero, debió recurrir al gobierno para solicitar que le paguen al menos una parte de los 13.000 pesos que le adeudaban de sueldos atrasados. Ya no le quedaban objetos de valor para vender y a su médico, el doctor Ridgid, le pagó con su reloj personal. El 20 de junio de 1820 no fue un día más en Buenos Aires. En plena guerra civil, la ciudad tuvo ese día 3 gobernadores y sin que nadie lo notara, moría Manuel Belgrano. Alcanzó a decir unas últimas palabras: «Yo espero que los buenos ciudadanos de esta tierra trabajarán para remediar sus desgracias. ¡Ay, patria mía!». Solo un diario de Buenos Aires, El Despertador Teofilantrópico, dirigido por el padre Castañeda, se ocupó de la muerte de Belgrano. Ni La Gaceta, que era el periódico oficial, ni el Argos, diario que se jactaba en su subtítulo de tener 100 ojos para ver la realidad, vieron ni dieron cuenta de la muerte de Manuel Belgrano. Para ellos, no fue noticia. Una de las cosas que más llama la atención de la vida de Belgrano es cómo la revolución se perdió a semejante intelectual, ¿no? De cómo una de las personas que estaba más preparada para ejercer el gobierno y con planes económicos precisos y políticos fue destinada permanentemente a misiones militares,
contra su voluntad prácticamente, porque él en realidad no tenía muchas ganas de ser militar, como lo dicen muchas cartas, y hace lo que puede, y le va bastante bien en algunos casos, en otros no tanto, como vamos a ver, como comenta Paz en sus memorias, un aspecto de una de sus batallas. Las tropas de Buenos Aires presentadas en Vilcapugio y Ayohuma, es menester confesar que tienen una disciplina, una instrucción y un aire y despejo natural como si fuesen francesas. Pero si las manda Belgrano, serán sacrificadas. General Pezuela, jefe del Ejército Español. ¿no? Tuvo triunfos y tuvo una derrota en el Paraguay y luego tuvo otra frente a los españoles en el Alto Perú, el actual Bolivia, ¿no? Y después su ejército se lo tuvo que entregar al general José de San Martín. Era compañero digamos, se conocían con San Martín, muchos próceres. Se lastimó, pero luchó muy bien, luchaba muy bien, aunque al principio no sabía mucho y bueno, aunque él no estaba hecho para la guerra, peleó. Primero creó la escarapela, pero como le parecía poco, creó la bandera. Y si él no hubiera hecho la bandera, no sería lo mismo ahora. Qué maravilla, ¿no? Porque realmente uno piensa que estos chicos de la escuela 26, como todos los chicos, desde el prejuicio que uno tiene, uno piensa que a lo mejor lo único que dirían es que había creado la bandera. Sin embargo, es extraordinario, ¿no? La riqueza de toda la información que han dado, ¿no? Sí, yo quería felicitar a Ana Laura Pache por este trabajo del informe de ese trabajo muy difícil, ¿no es cierto?, de hacer hablar a los chicos y luego de la compaginación de la edición. Y también, por supuesto, a nuestra colaboradora Marta Tesanos también, que también tiene un excelente trabajo en la preparación de esos insert que hacemos. Bueno, ya que hablamos, no podemos dejar de hablar de nuestro director Gabriel Fullone. Estamos con María Esther de Miguel, que escribió Las batallas secretas de Belgrano. Escritora y además ay, me hubiera gustado verlo acá, Las batallas secretas de Belgrano, con nosotros libres. ¿Por qué no lo traje? No, lo que pasa es que es un libro que ya escribí hace unos cuantos años, pero ustedes saben... Fue un éxito muy grande. Sí, tiene más de 20 ediciones y la gente lo sigue pidiendo. Y les cuento que yo a veces lo leo y me enternezco. Y lloriqueo también. Cuando lo escribí, ya hace unos años, les digo, me llamó un señor de Córdoba para decirme, señora de Miguel, quiero señalarle que estoy leyendo su libro. Bueno, muchas gracias. Y le quiero decir que estoy llorando. Y le digo yo, qué gracias, yo también lo escribí llorando. La última parte, cuando él muere. Es una muy enternecedora esa situación. Recién señalaban aquí el informador Felipe Piña, Felipe, ¿no? Cómo el país en su momento no supo aprovechar a Belgrano en tanto y en cuanto era un intelectual que había dado el plan que debía seguir la patria de algún modo. Y yo pensaba, tampoco ahora lo sabemos utilizar a Belgrano, ¿no? Porque en él tenemos un ideario de qué es lo que hay que hacer. Cuando él señala, por ejemplo, los españoles en este país que habían puesto mercaderes, habían puesto comerciantes, y bueno, y ahora ponemos economistas. ¿Y por qué no traemos humanistas u otra gente, ¿no?, para que nos ayude a salir del atolladero? Yo creo que la historia, y ustedes lo saben, ¿no?, si no sirve para hacer el presente y el futuro, no sirve para mucho, ¿no? Además el sentido patriótico, ¿no? Parecería como que entre nosotros la palabra patria fuera una palabra out, sí, ¿no? Una palabra fuera de moda, ¿no? O una palabra de las derechas, ¿no? Patria, nación. Son palabras casi extinguidas, ¿no? A Félix Luna le escuché una vez decir que Belgrano fue el primero que habló de patria. Porque en realidad no era, y la patria no era el Río de la Plata, la patria era toda Latinoamérica del Sur, digamos, ¿no? Sí, a Belgrano se le achacó también cuando él vuelve de Europa, cuando busca el intento monárquico, ¿no es cierto?, del famoso conde de Cabarrús. Claro.
pero también cuando va al Congreso de Tucumán, justo después de Europa, y en ese momento postula una monarquía incásica, ¿no? Poner una monarquía y un inca a la cabeza. Pero estas son críticas que se hacen desde 2 siglos después, o casi 2 siglos. Lo que le pasó a Belgrano, si me permiten, y ustedes lo saben, es que en aquel momento en Europa se ponían fuertes las casas reales, porque después de Napoleón había, bueno, que afirmarse en que, bien bueno, los viejos, claro, los Habsburgos, los Borbones, era eso. Y él acá, fíjense, lo avanzado, lo vanguardista, que lo digo, bueno, ya que acá no nos entendemos, ya que nos van a mandar un ejército multitudinario para acabar con esta guerra que no podemos concluir bien, ¿qué tenemos que hacer? Poner un rey, poner un monarca, pero que sea de la tierra, que sea de acá. Y en los diarios acá los porteños, nosotros, ustedes, yo no soy porteña, vos tampoco, le decían, jaja, un rey enojota, juá, claro. Estoy de acuerdo, lo que puede parecer absurdo es porque en ese momento Belgrano lo que salió a cortar era todos los proyectos de instalar y de instaurar príncipes europeos extranjeros. Estaba el proyecto de Pueyrredón en relación a Luis Felipe de Orleans, que después fue Carlota, que era una loca suelta. Estaba, en fin, había una cantidad de proyectos. Alvear busca directamente con Inglaterra. ¿no? Con Inglaterra, pero que... Vos recién hablaste hablaste de una hija de Belgrano. Sí. Sin embargo, vos hablaste muy bien de otro hijo de Belgrano. Claro, en realidad eso no lo descubrí yo, ni mucho menos. Lo que yo no soy historiadora, esto creo que está bien claro. Yo soy cuentera, como decía mi mamá, y una novelista que en un momento dado vio que en este personaje había materia como para hacer una novela, no un libro de historia. Y en realidad, me acuerdo Maiochi, en Los mentideros así sociales, siempre decía, hay una hija de Belgrano que eres una escurra. Y bueno, después eso se ha comprobado. Un hijo. Un hijo. La hija la tuvo con la Dolores Elguero. Y este hijo era de quién? Hijo de Josefa Escurra, que era una muchacha que se había casado, que después es la vieja Josefa Escurra a la que nosotros aprendimos a odiar a través de Amalia. Yo por lo menos, ¿no? Esa vieja arpía que al joven Eduardo Belgrano, al pararse, lo agarra del muslo y le dice, ay, y el otro casi se desmaya, ay, estos jóvenes que ya no pueden sostener a una mujer. ¿Y era por qué? Porque sabía que Eduardo Belgrano se había querido escapar y había sido herido. Era maldita. Y sin embargo, en su juventud fue una de las que estuvo por la revolución y estuvo en contra de los realistas y casada con un primo. Pero digamos que era hay realista, una historia maravillosa en relación a lo tan de amor, una historia de amor. Que ese hijo de Belgrano, ¿quién lo cría? Bueno, lo cría Juan Manuel de Rosas. Lo cría la familia de Escurra, y en la familia Encarnación Escurra, que era la esposa de Rosas. Y cuentan, yo eso en mi libro... Y existe la familia en la guía, si vos buscás en la guía, existe la familia Rosas y Belgrano. Porque desde Rosas le da su nombre, pero lo autoriza a utilizar el nombre. Entonces, Pedro Rosas y Belgrano, que es coronel, llega a ser coronel, y un hombre muy leal, muy fiel a Rosas, ¿no? Muere en la batalla en el ejército del Lago y se alcanza a conocerla a Mónica, que era la hija de ese último amor de Belgrano, que fue Dolores Elguero, y alcanzan a conocerse y se reconocen hermanos. O sea que podemos desmentir esa información de que Belgrano era homosexual. Bueno, Pacho, no sé si esto públicamente se puede decir, homosexuales que tienen hijos. No, ya sé, bueno, pero no voy a derribar tu inocencia pero a esta altura. Pero Belgrano se lo ha dicho para denostar. Sí. Eso que dicen, Belgrano era maricón. Sí. Lo que pasa, esto me lo han dicho, sobre todo la comunidad. Tenemos varios próceres que han sido homosexuales y han sido enormemente valientes. La comunidad gay o ciertos exponentes tratan de señalar eso. Yo cuando escribí el libro, algún amigo mío en esas condiciones me dijo, pero fíjate que hay un muchacho que lo acompañó desde Tucumán acá. Bueno, no sé, yo creo que Belgrano no lo tenemos que parcializar así. Era un tipo buen mozo, ¿no? Le gustaba mucho la fiesta. Ahora era muy serio, María Esther, perdón. Hay varios. Hay varios, pero en relación a este Belgrano, él tiene relaciones en Tucumán con Dolores Elguero, tiene una chica hija, joven, muy linda. Claro, él tenía casi 50 años, de 40 y pico, la conoce de 15 años. Tienen una hija, Ventura Murga y Adolfo Colombres han tratado sobre este tema, además de vos, Mónica, y él la reconoce por testamento, esa hija, pero en cambio del hijo, Pedro Rosas y Belgrano,
Que ¿lo reconoce también por testamento? No, que yo sepa, no. Lo que pasa es que los misterios serían, ¿por qué no se casa? ¿Por qué no se casó Belgrano con estas mujeres y por qué reconoció a una hija y no Yo al creo hijo? que Belgrano no se casa con estas mujeres de las que estaba enamorado porque se había casado con la revolución. Sí, claro. Él seguía un sueño y ese sueño, entonces, en ese momento Ahora, eso lo que era son estar... Él hace un gran ¿No te suenan excusas? Alberdi también decía que él tenía un compromiso con la patria, ¿no? Alberdi era un picaflor. Yo creo que Belgrano, no sé, a casi 2 siglos de distancia, te imaginas lo que mi corazoncito puede descubrir. Pero yo creo que y en una situación estaba era la batalla de Tucumán, la mujer estaba con la panza así, la metió en un carruaje y le dijo, andate con tu familia. Y en relación a lo que vos decís de la herencia, yo creo que era una costumbre de la época también, que era que en realidad se cuidaba sobre todo la hija mujer. Fíjate vos que Rosas también hace testamento por Manuelita y no por su hijo varón. Pero no lo quería Juan. Rosas a Juan no lo quería y a Manuelita la quería. Pero es lindo señalar esto, que es un hombre que se enamoró. A mí me hablaban de otra mujer, una que estaba en Colonia, que si ustedes se acuerdan que cuando él era secretario del consulado viajaba a menudo, cada vez que le daba un patatús, una de esas enfermedades que padeció a lo largo de toda su vida, él se iba a Colonia. Me decían, alguien me dijo, me dio el dato. ¿Pagados por el Estado? No, con los de su bolsillo. Escúchame, eso hay que subrayarlo. Fue un hombre que era de familia rica y que muere pobre. Era un hombre que quiso ser un humanista, un poeta, y se convierte en un guerrero por amor a la patria. Era un hombre, sí. Y que sigue lo que no era su vocación. Y yo creo que esto, seguí con lo de Colonia. Yo creo que esto lo percibe el pueblo, porque en el imaginario colectivo, si hay alguien al que no se puede tocar, es precisamente este. Y en estos momentos, creo yo, en que la mitad del país está durmiendo la siesta alrededor de los centros de poder y la otra mitad está jugando la visita en Don Torcuato, reflotar este personaje creo que es no solamente positivo, creo que es necesario. Es un modelo de identificación que es necesario, ¿no es cierto? Yo creo que sí. María Esther, vamos a ver un poco, ya que hemos hablado mucho de la... ¿Querías decir algo más? Te quiero decir el amor de él por la educación, que ya en su primera partida, cuando lo mandan al frente de ese ejército, que no era un ejército, sino un grupo de 200 soldaditos desarrapados, gauchitos, sin armas, a los que él tuvo que empezar por fusilar y por hacerles un reglamento, y qué sé yo. Cuando él, donde iba, ¿qué preguntaba? ¿Hay escuelas? Los chicos van a la escuela, y si no, a las 6 las creaba. Y después su preocupación por las mujeres. Yo lo pongo en tono de broma en una reunión social, cuando alguna dama le dice, ¿y con las mujeres qué piensa hacer, doctor Belgrano? Y dice, bueno, para ellas crearemos escuelas, sobre todo para las más pobres. Se dan cuenta, otras cosas que todavía no terminan de entender nuestro gobierno, es que el desarrollo de los pueblos y la sobrevivencia de los pueblos pasa por las escuelas, por los libros, etcétera. María Esther, hemos hablado mucho de la vida afectiva, de la vida social, ¿no es cierto?, de Belgrano. Vamos a ver ahora un poco cómo eran las tertulias, ¿no es cierto?, en esa época, ¿no? Las casas de las familias más acomodadas recibían a viajeros, vecinos y amigos para divertirse y hacer negocios. Las tertulias se prolongaban hasta después de la medianoche entre mates, recitales de poesía y música, comentarios políticos y de moda. Las riñas de gallo, el pato y las carreras de caballo eran las diversiones de los suburbios orilleros, a las que de tanto en tanto concurrían los habitantes del centro, donde podían escucharse los cielitos y canciones de protesta de la época. Golpes. Pégame, pégame, ¿cuál es el problema? Sin respuestas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué cada vez es más difícil estar bien? En un cortado. Manuel Belgrano. ¿Están locos? ¿Será preciso hacerles fuego? Es nuestro deber. Ordénelo. ¿Ya lo habéis oído?
Bueno, estábamos viendo escenas de la película El tambor de Tacuarí de Carlos Borcosque, filmada en 1948, que cuenta la historia de este tamborcito que aparentemente, según investigaciones recientes, existió. Se dijo durante mucho tiempo que era un mito, ¿no? un héroe mítico, y parece que se llamaba Pedro Ríos y que había nacido en Lomas de Verón, Corrientes, en 1798, y que tuvo una actuación durante la batalla de Tacuarí sirviéndole de lazarillo al capitán Celestino Vidal, que había quedado ciego en ese entonces, ¿no? Hay una anécdota interesante en torno a la película, y es que Borcosque no encontraba quien haga de Belgrano. Y en eso descubren su escenógrafo, Mario Banarelli, uno de los más grandes escenógrafos del cine argentino, a quien personifica a Belgrano por su gran parecido con el general. Es curioso, Pacho, pero en octubre de 1819 el gobierno nacional se dirige al gobernador de Tucumán y le pide que ayude con dinero al ilustre libertador Manuel Belgrano. Ajá. Muchos autores del siglo XIX mencionaron a Belgrano como el libertador porque había defendido las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy. San Martín, en cambio, luchó en Chile. Cuando San Martín llega en 1812, el territorio ya está en manos del gobierno de los patriotas, y cuando se va sigue, salvo las provincias del norte. Interesante, ¿no? Porque la historia de Belgrano está muy ligada a la de San Martín. Aparte tuvieron una amistad muy grande entre ellos. Y algunos critican a Belgrano el hecho de que se haya metido en las guerras intestinas, ¿no? Que es uno de los motivos de esta muerte tan triste que tiene, en la soledad, en la miseria, prácticamente sin que ningún medio de prensa de la época se haya hecho eco. Pero en realidad eso tiene que ver con que Belgrano se inmola dentro de esas características de nobleza que señalaban tanto digamos, nuestros invitados, que es el hecho de que cuando Buenos Aires manda a llamar a los dos ejércitos, al del norte que conduce Belgrano y al de los Andes que conduce San Martín, para protegerlo del avance de los caudillos Ramírez y López, Belgrano se da cuenta que si San Martín abandona la campaña de los Andes y vuelve a recruzar la cordillera de los Andes, se termina la gesta independentista. Y entonces él escribe al gobierno de Buenos Aires, al ciego, que ha perdido absolutamente la noción de que la guerra real es la guerra de la independencia, y le dice: con mis 3.000 hombres es suficiente. Que, como bien lo decía María Esther de Miguel, era un ejército desarrapado, sin disciplina. Pero a San Martín le dice: ni el ejército de Jerjes, le dice. O sea, que se supone históricamente, mitológicamente, que ha sido el ejército más numeroso, ¿no? Y después la mitología lo congela. San Martín, ya en 1950, muy reciente, 50 años, San Martín ya es definitivamente el libertador, y Belgrano pasa a ser el creador de la bandera, ¿no? O un general que crea la bandera. Y ahí podríamos decir algo más, la inteligencia política de Belgrano, porque esa historia cursi, ¿no? Ya lo hemos dicho antes, pero lo has escrito vos, lo he escrito yo. La idea de que Belgrano mira al cielo y dice: oh, qué lindos colores, vamos a crear una bandera. Belgrano hace un hecho político de alta calidad cuando crea la bandera, porque crea una bandera borbónica. Los colores celeste, azul y blanco son los colores borbónicos. ¿Y qué pasa? Que estos ideólogos de la revolución, que tenían muy claro un proyecto independentista, tenían lo que se llamaba la máscara de Fernando VII, que era que ellos fingían que, bueno, que realmente todo este movimiento de libertario era para recuperar la soberanía, para devolvérsela al rey de España cuando liberara a Napoleón. Hay que blanquear la situación, dicen ellos, hay que decirle a la gente la realidad, ¿no? Y entonces él crea una bandera española. Exacto. O sea, él crea una bandera borbónica, con lo cual sigue esa estrategia, ¿no es cierto?, de simular que en realidad se está protegiendo. Bueno, Rivadavia, recordarás que tampoco le gusta la idea, y contrariamente a lo que nos enseñan los libros escolares, nadie celebra la creación de la bandera. Rivadavia le manda a quemarla, enterrarla y hacerla desaparecer, porque ese gesto era demasiado irritativo, sobre todo para Inglaterra, que no quería saber nada de acciones independistas. Mejor dicho, que Inglaterra quería la independencia, pero como tenía una alianza con España, no podía reconocer públicamente que estaba fomentando la independencia de las colonias españolas. Y ahí, como hemos dicho, hoy llega la nave. Ahora me preocupa, Pacho, ver que estamos de acuerdo en algo, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, es rarísimo esto, ¿eh? Bueno, no sé, ahora te voy a mandar una frase de Belgrano, que en realidad es curiosamente proteccionista, cuando en realidad hemos hablado mucho de la liberalidad de Belgrano. ¿Será cierta la frase o será un invento tuyo también? No.
La importación de mercaderías que impiden el consumo de las del país o que perjudican el proceso de sus manufacturas y de su cultivo lleva tras de sí necesariamente la ruina de la nación. Manuel Belgrano. Quédate en el 7. Ya llega El Otro Cine. Triste y lamentable estado el de nuestra pasada y presente educación. Al niño se lo abate y castiga en las aulas, se le desprecia en las calles y se le engaña en el seno mismo de su casa paternal. Si deseoso de satisfacer su curiosidad natural pregunta alguna cosa, se le desprecia o se le engaña, haciéndole concebir 2000 absurdos que convivirán con él hasta su última vejez. Manuel Belgrano. Estas ideas así progresistas de Belgrano, tan avanzadas para la época que impresionan, ¿no? Se ven también reflejadas en un aspecto muy interesante, que es cuando él hace la campaña del Paraguay, el reglamento de las misiones, que es una especie de primera esbozo constitucional argentino en algún sentido, porque hay un reglamento que pauta ciertas cosas realmente de un valor extraordinario para la época. Por ejemplo, el reparto de tierras, inclusive habla de ecología. Por ejemplo, dice que por cada árbol talado hay que plantar 4. Es decir, una cosa súper innovadora para la época, ¿no? Es decir, de un verdadero visionario con una visión política total, ¿no? Y fíjate vos en el reglamento, que es muy desconocido, el reglamento que él escribe para estas famosas 4 escuelas que él dona con los 40.000 pesos que el gobierno de Buenos Aires le da por su triunfo en Salta. Hay un reglamento extraordinario. Una de las cosas que dice en relación al maestro, dice: procurará con su conducta en todas sus expresiones y modos inspirar a sus alumnos amor al orden, respeto a la religión, moderación y dulzura en el trato, sentimientos de honor, amor a la verdad y a las ciencias, horror al vicio, inclinación al trabajo, desapego del interés, desprecio de todo lo que tienda a la profusión y al lujo en el comer, vestir y demás necesidades de la vida, y un espíritu nacional que les haga preferir el bien público al privado y estimar en más la calidad de americano que la de extranjero. Sarmiento fue un verdadero continuador de Belgrano, salvo que ya en el aspecto religioso, porque Sarmiento siempre fue laicista. Tomamos el tema